Muy buenos días, chicos. Bienvenidos a, creo que esta es la última tutoría, o creo de las últimas, ¿verdad? Porque el examen pues ya se acerca, ¿verdad? Y pues me presento, ¿verdad? Mi nombre es Clarisa, soy una de las tutoras asignadas para la materia de lenguaje y literatura. Y el día de ahora vamos a estar tratando el tema de la literatura del siglo de oro español y también un poquito sobre la literatura del manierismo, ¿verdad? Antes de que empecemos con esta videoconferencia, ¿verdad? Tal vez un par de indicaciones generales que siempre me gusta dar. Aquí, chicos, recuerden, yo quiero que sea lo más interactivo posible, ¿verdad? Así que si en algún momento les hago algún tipo de preguntas sobre, ¿qué piensan sobre esto? ¿Qué recuerdan de esto? Pues espero sus participaciones a través del chat o también si desean hablar, pues también pueden hablar, pueden activar su micrófono, ¿verdad? Pero ahí, si quieren hacerlo a través del chat, pues ahí voy a estar bien pendiente, ¿verdad? Y lo voy a estar consultando a cada ratito para ver si tienen también algún tipo de pregunta. Cualquier duda o pregunta que les salga, también la pueden ahí reflejar en el chat o también pueden preguntarme directamente y pues ahí con gusto les respondo, ¿verdad? Todo con mi conocimiento que poseo, ¿verdad? Eh, bueno, creo que solamente eso sería. Y así que con eso dicho, chicos, pues empecemos con este pequeño tema, ¿verdad? Como se les mencionaba, hoy vamos a hablar sobre literatura, específicamente del siglo de oro español, ¿verdad? Nos vamos a concentrar en un contexto, sí, europeo, de España, y también vamos a hablar un poquito sobre la literatura del manierismo, que ya vamos a ver cuáles son sus particularidades, ¿verdad? Vamos a iniciar con un par de antecedentes, ¿verdad? ¿Qué es lo que llevó o cuáles fueron los factores que hicieron posible que se desarrollara el siglo de oro, específicamente en España, como mencioné, ¿verdad? Vamos a encontrar primero la invención, ¿verdad?, de la imprenta, que fue introducida en España hasta en 1474. Esta pues fue un gran avance, ¿verdad? Para ese entonces, ¿verdad? Que ahora suena como que, la imprenta, ¿verdad? Pero para ese entonces sí fue un gran logro y eso logró que, pues, el conocimiento se pudiera reproducir de forma mucho más fácil. Y también, pues, era mucho más sencillo poder producir escritos y también, pues, repartirlos, ¿verdad? Entonces era mucho más fácil tener acceso a distintas literaturas, ¿verdad? También tenemos otro factor que pues tuvo una gran influencia, fue el descubrimiento y conquista de América, ¿verdad? Más que todo conquista, ¿verdad? Conquista de América, ¿verdad? Que sucedió en los años 1492 en adelante, ¿verdad? ¿Y por qué tuvo gran influencia este aspecto? Porque prácticamente ya vamos a estar viendo cómo en este siglo de oro o también los antecedentes que nos llevaron al siglo de oro tienen como contexto el hecho de que se concentran mucho en el ser humano, ¿verdad? Y cómo el ser humano es capaz de hacer muchas cosas grandiosas, ¿verdad? Entonces, esto fue como algo que reafirmó eso y llevó ese pensamiento también a España, ¿verdad? También en ese contexto de la conquista de América se dio lo que es la contrarreforma. Cuando hablamos de la contrarreforma, hablamos de como la reforma católica específicamente en España o más que todo en España, ¿verdad? Porque estaban empezando a darse como ciertos movimientos así como de protestantes, ¿verdad? Dentro de la religión así cristiana. Entonces los católicos era como que no nos gusta eso, solamente el catolicismo es lo que tiene que estar ahí perturbando, ¿verdad? Entonces a eso se refiere la contrarreforma, esa reforma católica en la que querían que perdurara las enseñanzas y valores católicos en vez de las nuevas tendencias de Lutero o de medidas protestantes siempre del cristianismo, ¿verdad? Y de ahí, creo que el antecedente más importante o clave para el siglo de oro en España fue el Renacimiento, perdón, el Renacimiento. Ese fue un movimiento que se da principalmente en el siglo XV y este representa como una transición entre la Edad Media, ¿verdad? Y entre la Edad Moderna, que sería lo que seguiría, ¿verdad? Yendo más a fondo respecto al Renacimiento, creo que muchos han visto estas obras que tengo aquí en la pantalla, ¿verdad? Estamos hablando de la Mona Lisa, también podemos hablar de Venus, que no la puse aquí,
que es la chica que está en una conchita, así, ¿verdad? Todas esas son obras de nacimiento, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a interpretarlo? Como un volver a nacer, un volver a ser, literal, renacer, renacimiento, ¿verdad? Y eso se va a definir como un movimiento humanista que tiene un marco antropocéntrico. Cuando hablamos de lo antropocéntrico, estamos hablando de lo humano, ¿verdad? Entonces pone al ser humano en el centro y esto sustituyó al teocentrismo medieval. Y cuando hablamos de teocentrismo, estamos hablando todo lo relacionado a lo religioso, a lo divino, a dioses, ¿verdad? A Dios, ¿verdad? Entonces, el renacimiento es como ese volver a nacer para el humano, ya que pensaban así como que ya mucha atención le pusimos a Diosito, o sea, sí, Diosito es importante y todo, pero también el ser humano es como el centro de todo. Entonces, ellos tenían esa forma de pensar, ¿verdad? Y este movimiento se origina en Italia, Francia, Inglaterra, Alemania y pues después llega a España, ¿verdad? Pero principalmente el Renacimiento se reconoce más que todo como un movimiento de Italia, ¿verdad? Es donde ahí tiene su apogeo, ¿verdad? Y también tiene como sus mayores exponentes, más que todo en Italia, ¿verdad? Ahora, cuando estamos hablando del Renacimiento, pues más que todo va a ser eso, ¿verdad? Un volver a poner al ser humano en el centro, ¿verdad? Ahora, quiero que empecemos a hablar sobre el siglo de oro español, ¿verdad? Veamos, tengo una pregunta, así medio general, ¿verdad? Chicos, ustedes cuando escuchan el término siglo de oro, ¿qué se les viene a la mente? O sea, escuchan siglo de oro, ¿qué se imaginan? Así, no sé, alguna palabra que se les venga a la mente cuando escuchan siglo de oro. Por ejemplo, yo escucho siglo de oro y a mí se me ocurre algo como esplendor, ¿verdad? Esplendor, siglo de oro, algo que brilla, ¿verdad? Entonces, díganme ustedes, chicos, una palabrita así, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escuchan la palabra o el término siglo de oro, ¿verdad? ¿Qué se les viene a la mente? Sí, lo primerito, una palabrita así chiquitita. Veamos. El barroco, ok. Muy bien, el barroco, ok. Veamos, otra palabrita, así, palabrita chiquitita, una palabrita clave que se le venga a la mente cuando escuchan, siglo de oro, siglo de oro. Como les digo, a mí se me ocurre algo brillante, algo que tiene esplendor, ¿verdad? Porque oro pues brilla, esplendor, ¿verdad? De ahí veamos literatura, ¿ok? Brillante, ¿ok? Estamos de acuerdo, Evelyn. Algo esencial, ok, ok. Veamos qué más, chicos. Veo que alguien más está escribiendo por ahí. Veamos. Barroco, muy bien. Alguien estaba estudiando. Literatura, pues claro. Brillante, esencial. Iluminación, así como el oro, iluminación. Joyas. Ok, ok. Me parece algo que marcó en la historia. Muy interesante. Ok, muchas gracias, chicos. Entonces, la verdad, sí, todas las cosas que mencionaron se pueden relacionar con el siglo de oro de una forma o la otra, ¿verdad? Porque cuando estemos hablando del siglo de oro, vamos a hablar de un periodo histórico literario, ¿verdad? Que va a corresponder al siglo XVI y cierta parte del siglo XVII, ¿verdad? Y aquí es donde para mí viene, por eso me imagino así brillante esplendor, ¿verdad? Aquí en este siglo de oro es cuando España alcanza un gran esplendor cultural. Y cuando hablamos de esplendor cultural es porque estamos hablando como de un dominio colonial de la cultura española, ¿verdad? Entonces también se da aquí la expulsión de los moros. ¿Qué son los moros? Los moros eran los árabes, así le decían, ¿verdad? Los españoles a los árabes, que estaban habitando áreas y zonas de España, ¿verdad? Pero cuando fueron expulsados, ¿verdad? Cuando se fueron para afuerita, pues ahí fue cuando se pudo dar como un gran desarrollo de la cultura española y de ahí, como lo mencioné anteriormente, con la conquista de América, pues se da ese dominio colonial que ya no se queda solamente en España y las zonas que tenía bajo su poder. Ahora se va hasta incluso a otro continente, ese dominio pues, colonial español, ¿verdad? También, cuando estamos hablando del siglo de oro, nos referimos al florecimiento literario en la mayoría de géneros cultivados, ¿verdad? Ha sido un montón de géneros que podemos hablar, ¿verdad? Entonces, es como un gran avance en la cultura española porque
todas estas formas de literatura se desarrollan enormemente. La poesía, la prosa, el teatro, novelas, ¿verdad? Todo ese tipo de géneros, pues todos se logran desarrollar en el siglo de oro, ¿verdad? Así que por eso, pues el siglo de oro es el siglo de oro, ¿verdad? Es muy, muy importante en la literatura porque marcó, pues, un gran cambio, ¿verdad? En muchas formas en que hacía la literatura. Ahora, quiero que veamos un par de tendencias que se dieron en el siglo de oro. Primero tenemos la novela picaresca, ¿verdad? Cuando escuchen la palabra picaresco o picaresca, ¿verdad? No imagínense Picasso, ¿verdad? Picasso es otra cosa, ¿verdad? Vamos a hablar sobre pícaros. Y cuando hablamos de pícaro, estamos hablando sobre, pues, gente así que tiene dinerito, adinerada, ¿verdad? Y cómo se aprovechan de ciertas otras personas, ¿verdad? Porque sienten que tienen el dinero, les da poder, entonces sienten que tienen poder sobre otras personas, ¿verdad? Entonces, esta es una tendencia que por alguna razón se desarrolló mucho durante el siglo de oro, ¿verdad? Y es eso, ¿verdad? Teníamos a jovencitos pobrecitos, ¿verdad? Así que no tenían mucho y que eran como explotados, ¿verdad? Por otras personas y pues también de su ingenio, ¿verdad? Porque eran como demasiados ingenuos, ¿verdad? Era como que, ay, sí, sí, solamente estoy aquí existiendo, nadie me puede hacer nada, yo confío en el bien de las personas, ¿verdad? Pero pues siempre hay gente pícara que se aprovecha de ti, ¿verdad? Entonces, ese tipo de historias se dieron mucho durante la novela picaresca, pues en el siglo de oro, ¿verdad? También tenemos lo que es la poesía ascética y mística. Cuando hablamos de ascética y mística, vamos a ver más que todo hablar de lo religioso, ¿verdad? Como les digo, por eso el antecedente de la contrarreforma y la conquista de América era muy importante, porque eso se traduce, ¿verdad? A este siglo de oro español, ¿verdad? También en estas poesías pues los autores exploraban, pues poéticamente, ¿verdad? Su llamado religioso, ¿verdad? Entonces intentaban transmitir como sus creencias a través del arte, a través de la literatura, ¿verdad? Otra tendencia que podemos ver es la sátira, ¿verdad? La sátira es como la parodia, digamos, de cierta forma, ¿verdad? Que se daba más que todo en el teatro, más que todo era donde ahí se daba, ¿verdad? Pero también se podía dar en la poesía, en narrativa, pero más que todo en la dramaturgia, ¿verdad? Y la sátira y la burla iba dirigida más que todo al clasismo, ¿verdad? A cómo habían distintas clases sociales y cómo tu clase social te definía todo tu ser, ¿verdad? Toda tu persona. Y pues fue algo bien central en lo que llevaba a la imaginación de la literatura del siglo de oro, ¿verdad? Creo que pues ver las cosas a través de la burla, pues es mejor verlo a través de la comedia en vez de pues solamente sufrir, ¿verdad? Por eso. Y de ahí tenemos la comedia bastante relacionado y aquí también el teatro fue uno de los grandes, bueno, aquí como ganadores, ¿verdad? Pero como principales fue como el principal género que se desarrolló durante el siglo de oro, ¿verdad? El teatro fue un gran boom durante el siglo de oro, se desarrollaron muchas obras que tienen pues aires de teatro, ¿verdad? Y pues, bueno, como pueden ver, más de 400 obras compuestas por los grandes nombres que después pasarían a la historia dentro de la literatura. No solamente española, sino que también pues universalmente, ¿verdad? Estas son tendencias que van a ver a través de las obras, ¿verdad? Pueden encontrar un par de obras específicas que van con ese tipo de tendencias, pero esas tendencias se pueden ver así como incluso entremezcladas en sí, ¿verdad? Así que son tendencias bien generales, ¿verdad? Del siglo de oro. Hasta el momento, chicos, dudas o preguntas, yo estoy pendiente del chat. Recuerden, cualquier tipo de pregunta, duda que tengan, pues ahí me la mandan a través del chat, ¿verdad? Pero si no hay nada ahorita, pues continúo, ¿verdad? Ahora, quiero que hablemos específicamente sobre las etapas del siglo de oro, ¿verdad? Podemos ver que en el plano literario, nos estamos concentrando en la literatura, ¿verdad? Vamos a ver que está compuesto por dos movimientos que tienen pues gran relevancia. Y dentro de ellos, en general, podemos ver autores como Garcilaso de la Vega, San Juan de la Cruz, Fray Luis de León, Góngora,
Quevedo, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina y vamos a ver muchos otros más, ¿verdad? Esos son como los autores que más destacan en general durante el siglo de oro, ¿verdad? Vamos a empezar con el primero, que sería el apogeo del Renacimiento en España. Vamos a hablar de Renacimiento español, ¿verdad? Y este Renacimiento español se da pues un siglo después que se desarrolla pues, en los demás lugares de Europa, ¿verdad? En Italia, Francia, y se desarrolla en el siglo XVI, perdón, y durante el reinado de reyes católicos, ¿verdad? Como Carlos I y Felipe II, ¿verdad? Vamos a ver que va a tener una interpretación peculiar respecto o particular respecto a las influencias italianas del Renacimiento original, ¿verdad? Renacentistas, y cómo estas se van a ver, pues, como en conjunto o se van como a mezclar de cierta forma, se van a fusionar con las formas estéticas previamente que eran, pues, de lo ibérico, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de lo ibérico, pues, estamos hablando pues del europeo, ¿verdad? Más que todo de eso, ¿verdad? Ahora, cuando estamos hablando de la siguiente etapa del siglo de oro, vamos a hablar sobre el barroco, que por ahí lo estaban mencionando, ¿verdad? Cuando hablamos del barroco, este se desarrolla pues un siglo después del Renacimiento, ¿verdad? En el siguiente siglo, que sería el siglo XVII, y durante reinados de siempre reyes católicos se mantiene el catolicismo como imperante en España, y tenemos a Felipe III, IV, Carlos II, y estos van a presentar una verdadera explosión, ¿verdad? Se da un gran boom en el barroco respecto a artes plásticas, ¿verdad? Cuando hablamos de artes plásticas estamos hablando más que todo como cositas que se hacen con las manitas, pero así como sí, más estructurado, ¿verdad? Estamos hablando de estatuas, de digamos, no quiero decir artesanías, pero cosas así que se hacen con las manitas, ¿verdad? Más que todo estatuas o incluso decoraciones, ¿verdad? Decoración de interiores y todo eso, ¿verdad? Y también en la literatura, ya que se desarrolla un estilo propio de abundancia de formas y temáticas, más que todo sociales, que son como un poquito más atrevidas respecto a las temáticas que tocan respecto al contexto social, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar más sobre detalles sobre el Renacimiento español, ¿verdad? Cuando hablamos de la literatura renacentista, ¿verdad? Pero estamos hablando específicamente renacentismo español, ¿verdad? Porque se van a dar cuenta que el Renacimiento, y hablamos del Renacimiento en Europa, ¿verdad? En Italia, Francia, Alemania, tenía como totalmente el centro el ser humano, ¿verdad? Vamos a ver que el Renacimiento español no es exactamente así. Vamos a ver que enfatiza temas como el amor. El amor fue un eje central más que todo en la poesía. Y esto sí lo tienen en común, ambos renacimientos reconocen a la mujer como un objeto de admiración, ¿verdad? Ahora que habemos tanto feminismo, ¿verdad? Pues, al feminismo le encantaría el renacimiento, ¿verdad? Porque ven a la mujer como algo hermoso, ¿verdad? Como una figura de qué hermosas son las mujeres en forma de todo, ¿verdad? En sus actitudes, en su aura que emanan, en su físico, pues todo, ¿verdad? Todo sobre la mujer se puede admirar. Entonces, eso era algo que se veía en el Renacimiento, lo tienen en común. De ahí también podemos hablar sobre la naturaleza. La naturaleza tiene un gran enfoque debido a que se ve idealizada por, pues, la belleza de la naturaleza, ¿verdad? Y también por los sentimientos que generaba. Pues veían a la naturaleza como la perfección, ¿verdad? Porque pues la naturaleza es lo que nos mantiene vivos. Entonces, qué creación más perfecta que lo que nos mantiene vivo, la naturaleza, ¿verdad? Y también aquí es donde difieren un poquito ambos renacimientos, porque el Renacimiento español sí tiene un gran enfoque en la mitología. Y cuando hablamos de mitología es como vuelve a retomar personajes destacados de la antigua Grecia, ¿verdad? Incluso podemos hablar de dioses griegos, ¿verdad? Entonces la mitología vuelve a ser como algo en lo que se enfoca el Renacimiento español, cuando, como les había mencionado, el Renacimiento europeo, así, pues, como el que se desarrolló primero, ¿verdad? Ese ponía de lado lo religioso, todo lo divino, lo dejaba muy de lado.
Entonces aquí es donde el Renacimiento español se destaca un poco o se diferencia del Renacimiento original porque tiene un enfoque en la mitología, ¿verdad? Y aquí vamos a ver que otro tipo de características que podemos ver en general sobre la literatura del Renacimiento español es que la cultura clásica de Grecia y de Roma fue recuperada, como les estaba mencionando, y esto fue como considerado el renacimiento de la tradición, ¿verdad? Incluso nosotros ahorita, siglo XXI, ¿verdad? Seguimos hablando sobre la tradición griega y romana, ¿verdad? Todavía seguimos sabiendo sobre eso, ¿verdad? Entonces, en ese entonces lo habían dejado un poquito de lado, pues para el Renacimiento español fue como el momento perfecto para retomarlo, ¿verdad? Otra característica es que la razón, así como el racionicio, ¿verdad? De las personas, de la capacidad de las personas, de los humanos para pensar, fue valorada sobre la fe. Y la filosofía greco-romana se opuso a las ideas de la Iglesia católica, ¿verdad? Aquí es donde podemos ver como un contraste en que vamos a ver que el Renacimiento, a pesar de que sí, está siguiendo las tendencias de que, sí, sí, los seres humanos, ¿verdad? Tenemos que concentrarnos en ellos y como estaban también retomando la filosofía greco-romana, este se contradecía un poco con las creencias católicas, ¿verdad? Y como estábamos hablando de contrarreforma y todo eso, ¿verdad? Vamos a ver un contraste, que ya vamos a hablar un poquito más a fondo sobre ese contraste, pero van a ver como, van a observar que hay como dos tendencias, ¿verdad? Una que está como racionicio y otra que está un poquito más orientada a lo religioso, ¿verdad? Otra característica va a ser que el ser humano fue considerado el centro del mundo, ¿verdad? A diferencia de la Edad Media, ¿verdad? En la que Dios era el gran centro del universo. Y aquí es donde les digo, van a ver contrastes, ¿verdad? Y también lo que había mencionado anteriormente respecto a la naturaleza, ¿verdad? Como símbolo de perfección y fuente de placer, bienestar y vida, ¿verdad? Esas son características bien generales sobre el Renacimiento, ¿verdad? Y la literatura específicamente, ¿verdad? Cualquier duda, pregunta, chicos, háganmelo saber. Veamos, ¿cuál sería una obra de teatro sobresaliente del siglo de oro? Eso lo tengo para al final, ahí tengo un par de obras, pero puedo mencionar obras como, ya vamos a hablar de esto, pero una gran obra es, creo que la más representativa, es Don Quijote de la Mancha, ¿okay? Con Miguel de Cervantes. Y también tenemos obras como El Lazarillo de Tormes, La Celestina, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, ese tipo de obras van en este contexto, ¿verdad? Del siglo de oro, ¿ok? Y sí, esculturas, eso me refería con artes plásticas, ¿ok? Gracias. Ok, si no hay alguna otra pregunta, pues continúo, ¿verdad? Ahora, aquí es donde está el contraste que les mencionaba, ¿verdad? El Renacimiento español impone una división entre lo natural y lo sobrenatural. Y cuando hablamos de lo sobrenatural, estamos refiriéndonos a lo divino, a lo religioso, ¿verdad? Porque es algo que no podemos presenciar así específicamente, ¿verdad? Entonces, en esta nueva época vamos a ver escritores mundanos, ¿verdad? Cuando hablamos de autores mundanos, son los que dejan de lado el aspecto religioso y se concentran en el ser humano. Ese sería un ejemplo como Garcilaso de la Vega. Y también vamos a tener el contraste con autores que únicamente expresan sentimientos religiosos, ¿verdad? Que ese es su afán, ese es su gran concentración, ¿verdad? Se enfocan solamente en lo religioso, ¿verdad? Ya sea en verso, en prosa, más que todo en verso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que la literatura religiosa puede manifestarse más que todo en verso, prosa, ¿verdad? Sobre materias espirituales. Estamos hablando de nombres de Cristos, ¿verdad? De ahí también tenemos a Fray Luis de León, ¿verdad? O también podemos hablar de poemas cargados de mucha espiritualidad, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de San Juan de la Cruz. Y pues ambas formas, ¿verdad? Ya sea en prosa o en poemas, en versos, ¿verdad? Se van a expresar principalmente en vivencias religiosas de la época, ¿verdad? Cómo se estaba viviendo la religión en ese entonces, ¿verdad? En contexto luego de una contrarreforma, ¿verdad? Que se concentraba más que todo en el catolicismo. Y aquí es donde vamos a tener dos ramificaciones de esta expresión religiosa dentro del Renacimiento, que es la ascética y la mística, ¿verdad? Vamos a hablar sobre cada uno de ellos. Empecemos con la ascética. Cuando hablamos de la ascética, esta específicamente trata de perfeccionar a las personas
a través de la religión, ya que los incita al cumplimiento de, pues, cumplimientos bien estrictos, ¿verdad? Como bien, digamos, de cierta forma ortodoxos de las obligaciones cristianas, ¿verdad? Y cómo incluían, pues, a la cristianidad dentro de tu día a día y cómo tenías que comportarte, ¿verdad? Para ser una mejor persona, ¿verdad? Y en eso vamos a encontrar importantes autores como es Fray Luis de León, ¿verdad? Que al parecer no vivió mucho, que vivió como unos 80 años, ¿verdad? Pero la verdad es que eso era bastante para ese entonces, ¿verdad? Y de ahí tenemos también a San Juan de Ávila, que, tampoco no vivió mucho, 69, pero como les digo, chicos, para ese entonces, que no había pues tanto desarrollo pues de medicina y de ciencia, ¿verdad? Pues era bastante. Y también tenemos a Fray Juan de los Ángeles, ¿verdad? Esos son autores que van a concentrarse en la ascética, ¿verdad? Intentar inculcar principios cristianos, obligaciones religiosas en las personas y convencerlas de que al cumplir estas obligaciones religiosas, eres una mejor persona por cumplir los mandatos religiosos, ¿verdad? Ahora, si hablamos de la mística, en vez de intentar como forzar a la gente a cumplir obligaciones cristianas, ¿verdad? Más que todo se concentra en expresar prodigios, ¿verdad? En cómo ciertas personas, específicamente ciertas personas, no todos, solamente un par, eran como los privilegiados que podían experimentar en su propia alma, en su propia vida, pues la comunicación con lo divino, ¿verdad? Con Dios, ¿verdad? Entonces ellos en vez de intentar pues inculcar principios religiosos así de forma obligatoria o de intentar a que lo hagan día a día para ser mejor persona, ellos se concentraban más que todo en hablar sobre sus experiencias, ¿verdad? En cómo ellos se comunicaban, se conectaban con lo espiritual, con lo religioso, ¿verdad? Y la forma de expresión más cultivada era el verso, ¿verdad? Porque como estamos hablando de expresiones propias, la forma más fácil de transmitirlo era a través de lo poético, ¿verdad? De los versos, ¿verdad? Y aquí vamos a tener que el representante más representativo, ¿verdad? El autor más representante de este movimiento, de esta rama del renacimiento sí, religioso, va a ser San Juan de la Cruz. Y también tenemos a Santa Teresa de Jesús, que ella era más que todo prosista, ¿verdad? Cuando hablamos de prosa es algo que no está en verso, que no rima, ¿verdad? Pero también se podía transmitir a través de eso, ¿verdad? Entonces, aquí y diferencia muy clave, ¿verdad? Como les digo, en el Renacimiento hay un gran contraste entre lo natural y lo espiritual, lo religioso, y dentro de esa rama de lo religioso podemos encontrar estas dos diferencias, ¿verdad? La ascética, que te llama pues a cumplir los deberes de Dios para ser mejor persona, y la mística, que habla de su experiencia propia de los autores con su espiritualidad, ¿verdad? Hasta el momento, chicos, dudas o preguntas. Veamos. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, continuemos. Ahora, vamos a hablar del manierismo. ¿Okay? Esto es un pequeño eh, contexto que quiero explicar, ¿verdad? Para pasar al siguiente tema, ¿verdad? El manierismo, vamos a ver que cuando teníamos los elementos principales del Renacimiento, ¿verdad? Que era, pues, el antropocentrismo, ¿verdad? Vamos a ver que si en cierto punto empiezan a entrar en crisis, ¿verdad? Ya que las personas era como que, ay, no, ya me aburrió esta forma de pensar, ¿verdad? Quiero pensar diferente, ya mucho de esto, ¿verdad? Entonces, el manierismo significó un progresivo abandono de esas figuras del Renacimiento, ¿verdad? Y también llevó a lo que es a una perspectiva espacial, uso de líneas claras y definidas y de expresiones mesuradas y dulces de los personajes renacentistas, ¿verdad? Esto, ya, suficiente, lo dejamos de lado, ya tuve suficiente de eso, ¿verdad? Entonces vamos a ver que el manierismo lo vamos a considerar como un periodo de transición entre el arte renacentista y entre el arte del barroco, que es lo siguiente de lo que vamos a hablar, ¿verdad? De los siglos siguientes que pasan, ¿verdad? Entonces, el manierismo, tómalo en cuenta así, como un periodo de transición, ¿verdad? Tenemos lo renacentista, que ya hablamos de todo eso, y de ahí viene el manierismo, que es como para mí, buscamos algo nuevo, vamos a estar en el manierismo, ¿verdad? Y de ahí vamos a
Vamos a ir a lo siguiente, ¿verdad? Que es lo del barroco, ¿verdad? Ahora, cuando estamos hablando del manierismo, vamos a ver grandes representantes aquí, ¿verdad? Dos nombres que estoy segura que han escuchado alguna vez en su vida, ¿verdad? Cuando estamos hablando de España específicamente, vamos a hablar sobre Miguel de Cervantes, ¿verdad? Cuando hablamos de Miguel de Cervantes, pues él es el autor de El gran Don Quijote de la Mancha, que esa obra la leí toda, chicos, y pues la verdad es bien larga, bien larga, pero sí, vale la pena, vale la pena. Es una buena obra, ¿verdad? Y también vamos a hablar de William Shakespeare, pero cuando hablamos de Shakespeare, pues él no era español, ¿verdad? Tengan en consideración eso, chicos. Shakespeare no era español. Solamente lo estoy mencionando porque forma parte del contexto del manierismo, ¿verdad? Entonces, William Shakespeare es inglés, ¿verdad? Pero lo vamos a considerar también en el movimiento del manierismo porque tiene, pues, grandes obras de teatro manierista, ¿verdad? Con temas como Otelo, Hamlet, Macbeth, ¿verdad? Y de ahí, pues, Romeo y Julieta también es una obra de él, pero más que todo representantes del manierismo, Otelo, Hamlet y Macbeth, ¿verdad? Entonces, aquí manierismo, como les digo, una pequeña transición entre el renacentismo y lo que viene después, que es el barroco, ¿verdad? Ahora, hablemos de el barroco. ¿Verdad? Cuando hablamos del barroco, vamos a pasarnos al siglo XVI, ¿verdad? Finales del siglo XVI, y este va a prevalecer por mucho tiempo, ¿verdad? Va a perdurar hasta la mitad del siglo XVIII, ¿ok? Vamos a ver que durante el siglo XVII vamos a ver como dos rasgos, ¿verdad? Esplendor y decadencia, ¿verdad? ¿En qué sentido? Cuando hablamos de esplendor artístico, vamos a hablar pues, ese segundo siglo de oro, ¿verdad? Que se desarrolla más que todo en un ambiente de decadencia política y crisis económica, ¿verdad? Entonces es como medio contradictorio, ¿verdad? Cómo el arte prevalece y pues se desarrolla enormemente en contextos de decadencia política y de pues crisis, ¿verdad? Crisis social. Y vamos a ver que estos contrastes, ¿verdad? Que están, pues más que todo, como la base del barroco, perdón, es lo que terminó con lo que se caracteriza de la época, ¿verdad? Tanto como es como un visto como en un contexto cultural, tanto como histórico, ¿verdad? Entonces, quiero que cuando piensen en el barroco, piensen, uff, hermosa arte, hermosos interiores, hermosos, pues, visuales, ¿verdad? Lo visual era totalmente hermoso, divino, pero esto se da todo en un contexto de gran decadencia política, en el que la forma de gobernar era como que, ay, ya no me gusta esa forma de gobernar, ya no estoy de acuerdo, ya no satisface mis necesidades, y también, pues, crisis económicas de un poquito, pues, de crisis, ¿verdad? Crisis, pura crisis, ¿verdad? Pero, uff, lo visual, chicos, hermoso durante el barroco, ¿verdad? Vamos a ver un par de características generales que vamos a encontrar dentro del barroco, ¿verdad? Primero, vamos a ver esa pérdida de los ideales, ¿verdad? Como les digo, cuando estamos hablando del Renacimiento, era una gran idealización de las cosas, ¿verdad? Todo era como que, ay, la mujer, hermoso, lo adoro, la naturaleza, ay, qué precioso, lo voy a idealizar, ¿verdad? Todo era un gran amor, ¿verdad? Una gran obsesión sobre las cosas hermosas, ¿verdad? Y cómo lo manifestábamos a través del arte. Pues durante el barroco se pierden esos ideales. Es como que, ay, ya no me importan las mujeres, o ya no me importa tanto, pues, la naturaleza, ¿verdad? Porque, como les digo, estábamos en un contexto de crisis, entonces lo que prevalece es la inestabilidad social y pues personal, ¿verdad? Lo cual termina provocando una actitud de desconfianza e incertidumbre ante tus autoridades, ante tu contexto social, ante tu población, ante todo, ¿verdad? Y de ahí también se produce una crisis moral, ¿verdad? Que conduce a una concepción pesimista del mundo, ¿verdad? Entonces, como se perdieron esos ideales de que, ay, qué hermosa es la vida, qué hermoso es el humano, qué hermosa es la naturaleza, lo que me rodea, ¿verdad? Como era ay, sí, esto es hermoso, pero estamos en crisis, ¿verdad? Todo se está desmoronando a nuestro alrededor. Entonces, pues,
todo se vuelve un poquito feminista, pues, ¿quién nos culpa, verdad? Si todo se está para abajo, pues, fue pesimista, ¿verdad? De ahí, también se crea un arte en el que se sustituye ese ideal de belleza renacentista que estaba mencionando, ¿verdad? De eso de armonía, equilibrio, ¿verdad? La belleza de lo natural, ¿verdad? Se sustituye por una tendencia a la exageración y a la artificiosidad. Cuando hablamos de artificiosidad, estamos hablando como de lo material, ¿verdad? Estamos hablando en que, ay, ya no me interesa tanto pues lo que la naturaleza y el mundo me ha dado, me interesa más lo material, lo que me rodea en mis interiores, no en mis exteriores, ¿verdad? Y vamos a ver que se van a volver más frecuentes figuras literarias como la hipérbole, ¿verdad? Chicos, quiero saber si ustedes saben a qué me refiero cuando hablo de hipérbole. ¿Qué significa esa figura literaria, chicos? Coméntenme ahí. ¿Qué piensan ustedes que es la hipérbole? ¿Han escuchado sobre la hipérbole antes? ¿O quieren que lo explique así un poquito más detallado, verdad? Díganme, chicos, hipérbole. ¿Qué es la hipérbole? Veamos. Esas dos ramas serían dentro de la poesía clerical. Sí, una exageración. Muy bien, muy bien, muy bien. Y veamos la preguntita de aquí. Dos ramas, la ascéntica y la mística, sí, dentro de la poesía clerical. De ahí, explíquelo por favor con una exageración. Ok, ok. Entonces veamos, chicos, así como lo estaban mencionando nuestros compañeritos, ¿verdad? Sí, la hipérbole va a ser prácticamente una exageración. A eso me refiero con la hipérbole, ¿verdad? Le voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Digamos, eh, digamos, ejemplo, ¿verdad? Tal vez no es el mejor ejemplo, pero es lo que se me ocurre ahorita. Por ejemplo, veamos, tienes a una persona, ¿verdad? Está en su casita, ¿verdad? Va a la refri y ve que solamente hay como, no sé, un limón seco en la refri, un pan, un poquito de queso y crema y una tortilla, ¿verdad? Digamos, ¿verdad? Entonces, sí hay un poquito de comida, ¿verdad? En la refri, ¿verdad? Pero uno abre eso y dice, no hay nada de comer en esta casa, ¿verdad? O va a la cocina y solamente ve cosas que requieren una gran elaboración y dice, no hay nada de comida en esta casa, ¿verdad? Creo que todos nos podemos relacionar, identificar con esa situación, ¿verdad? Pues si no hay nada que yo pueda ahorrar de un solo, no hay nada de comer, ¿verdad? Entonces, esa es una gran exageración. A pesar de que sí hay un limón seco y puedo ponerle sal a la tortilla y puedo comer eso, a pesar de que sí está ahí esa comida, pero mi mente lo traduce a que no hay nada, ¿verdad? O otro ejemplo más claro tal vez sería como, digamos, si, si estamos hablando de que, no sé, digamos, estamos hablando de un espacio, ¿verdad? Estamos hablando de un espacio y hay muchas personas en ese espacio, a pesar de que no hay ni un solo, digamos que hay un par de espacios entre las personas, pero ante mi visión, ¿verdad? Mi cerebro lo traduce a que, aquí no hay donde sentarse, aquí está demasiado lleno, ¿verdad? Entonces es esa exageración, ¿verdad? La hipérbole es de que, a pesar de que no sea exactamente así las cosas, ¿verdad? Pues mi cerebro lo traduce a que, no, aquí esto no hay nada, o hay mucho o no hay nada, ¿verdad? Eso son irse a los extremos, ¿verdad? Irse a los extremos con nuestra forma de expresarnos, ¿verdad? Entonces sí, como estaban diciendo, es una exageración, pues la hipérbole. Pues, entonces chicos, cuando alguien sea así muy exagerado, ¿verdad? Cuando alguien, no sé, los esté acusando de algo que no sea cierto, así como que en vez de decirle, ay, no seas exagerado, exagerada, díganle, ay, no uses la figura literaria de la hipérbole conmigo, ¿ok? Así, para sonar más intelectuales, ¿verdad? Y de ahí estamos hablando de la antítesis también. Cuando hablamos de antítesis estamos hablando como de conceptos, pues, contradictorios, ¿verdad? Bueno, no contradictorios, sino que están en el mismo línea de pensamiento, pero están en distintos extremos, ¿verdad? Y también hablamos de la paradoja. Cuando hablamos de la paradoja, pues es cuando algo se contradice en sí, ¿verdad? Tenemos ideas que están hablando de lo mismo, pero de cierta forma no encajan perfectamente y crean una paradoja, algo que pues te puede hacer pensar de otra forma, ¿verdad? Y también podemos hablar del exceso de elementos
decorativos. Aquí es donde está lo de la artificiosidad que estaba mencionando, ¿verdad? Ese gran enfoque en lo material, ¿verdad? En lo que yo veo visualmente, lo brillante, lo bonito, pues eso es lo que me gusta, ¿verdad? Y también vamos a hablar de lo retorcido, lo claroscuro, y también recursos encaminados en la búsqueda de la expresión original, de lo raro, singular y difícil, ¿verdad? Estamos hablando sobre cómo las personas estaban intentando ser un poquito más como tener un estilo más individual, ¿verdad? Pero siempre a través de estas características que vemos, ¿verdad? Del barroco en general, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos también del barroco, vamos a hablar sobre poesía, ¿verdad? Y como... perdón, ahí está. Cuando estamos hablando sobre la poesía del barroco, vamos a ver dos tendencias, ¿verdad? Vamos a hablar del culteranismo y también del conceptismo, ¿verdad? Esas van a ser las dos tendencias que vamos a ver. Ya vamos a ver un poco a poco, ¿verdad? Cuáles son las características que tiene cada una de ellas, pero en general podemos decir que sobresale la poesía de españoles como Luis de Góngora y Francisco de Quevedo. Más que todo, ellos son los representantes de obras literarias de la época que hicieron pues distinguir esos dos estilos o tendencias que mencionaba, ¿verdad? El culteranismo, o también llamado gongorismo, en representación de su autor más representativo, que es Luis de Góngora, y también del conceptismo, que si bien el culteranismo es una manifestación o aspecto del conceptismo de cierta forma, ¿verdad? Pero siempre vamos a ver que tienen pues ciertas diferencias entre sí, ¿verdad? Entonces tienen ahí sus distintos autores que los representan, ¿verdad? Ahora vamos a ir viendo uno por uno. Aquí tengo una un pequeño cuadro comparativo, ¿verdad? Si le quieren tomar fotito o algo para que les quede ahí, pues creo que les serviría bastante. Y vamos a ver. Empecemos hablando del uno por uno, vamos a ir contrastando, ¿verdad? Empecemos con el culteranismo. Vamos a estar centrado en la forma, ¿verdad? ¿A qué me refiero cuando hablo de forma y de fondo respecto a la literatura? Cuando hablo de forma, me refiero a la estructura, ¿verdad? Si estoy hablando de un poema, pues puede ser un poema, ¿qué? Alejandrino, que tiene 14 pues ahí versos de cierta forma, ¿verdad? O puede ser que tiene que tener una estructura de 4, 4, 3, 3. Ahí depende, ¿verdad? Cuando hablamos de forma me refiero a la estructura, ¿verdad? Estructura de la literatura que yo estoy haciendo. Y cuando hablo de fondo me refiero más al contenido, al trasfondo, a lo que significa, ¿verdad? Entonces, chicos, quiero que les quede eso claro. Cuando hablamos de forma y de fondo en literatura, hablamos de eso, ¿verdad? Forma, estructura, así como cómo se ve, como las reglas, digamos, de la literatura, y el fondo es lo que significa, lo que quiere expresar, ¿verdad? Entonces, el culteranismo se concentra en la forma, ¿verdad? En la complejidad del orden sintáctico, en la colocación de las palabras, el empleo de figuras literarias y también cómo la palabra está al servicio de un contenido conceptual y emocional, ¿verdad? Entonces, es la palabra lo que te lleva a la emoción, ¿verdad? Pero en el conceptismo se da más importancia al fondo, al sentimiento. Y la poesía conceptista es poesía de contenido, ¿verdad? Está en directa asociación con pues, formas ingeniosas de la relación entre las palabras y las ideas, ¿verdad? Entonces, forma y fondo, ¿verdad? De ahí, cuando hablamos de culteranismo, hablamos de un vocabulario muy ornamental y ostentoso, ¿verdad? Y aquí es donde vamos a hablar de figuras literarias del lenguaje que suenan así demasiado sofisticadas, ¿verdad? Entonces estamos hablando pues, de metáforas, no sé, alusiones a lo mitológico, muchos elementos decorativos para crear una impresión de belleza, ¿verdad? Entonces es como bien ostentoso, bien súper decorativo, ¿verdad? Tiene demasiada cosa. Y cuando hablamos del conceptismo, este va más que todo sobre lo abstracto, ¿verdad? Tiene cosas más ingeniosas, ¿verdad? Respecto al doble sentido o poder hablar de paradojas, antítesis, ¿verdad? Y cómo juega con los conceptos, ¿verdad? Hace más contrastes, ¿verdad? Pues el culturalismo es tanto de usar palabras complicadas que suenen así, que me hagan sonar inteligente, ¿verdad? Y el conceptismo es un poquito más abstracto sobre cómo transmitir sentimientos a través de la literatura, ¿verdad?
De ahí, culturalismo, hablamos de juegos de palabras, fantasías, también juegos de sonidos y de formas, ¿verdad? De estructura. Y con el conceptismo hablamos de juegos de pensamientos y de conceptos, ¿verdad? Asociaciones como prueba de agudeza, ¿verdad? Cuando hablamos de eso, me refiero a que tienes que ponerle un poquito más de mente a la literatura del conceptismo porque es un poquito más abstracto, ¿verdad? Tienes que asociar más ideas y asociar conceptos, ¿verdad? De ahí, culturalismo busca crear un mundo de belleza absoluta con valores sensoriales, ¿verdad? Búsqueda de lo nuevo, extraordinario para exaltar lo sensible, la sensibilidad, ¿verdad? Quiere decir que busca como que tú te puedas imaginar, ¿verdad? Que tú puedas percibir la belleza así de forma totalmente sensorial. Lo puedo simplemente ver, lo puedo simplemente sentir, lo puedo simplemente tocar, ¿verdad? Es muy sensorial. Y cuando hablamos del consentismo, pues más como intenta provocar tu admiración, tus pensamientos, ¿verdad? Tus ideas, ¿verdad? Entonces, el culturalismo es más sensorial y el conceptismo está más en la cabecita, ¿verdad? Está más en tu mente, ¿verdad? ¿Dudas o preguntas hasta el momento solamente con esto? Veo que no. Ok. Ahora, veamos un poquito más de características sobre estos dos movimientos. Cuando hablamos del culturalismo, estamos hablando sobre el interés en la belleza de la imagen, ¿verdad? Gusto por los elementos sensoriales, ¿verdad? Estamos hablando de color, luz, sonido, tacto, olor, sensorial, ¿verdad? Algo que puedo percibir inmediatamente a través de mis sentidos. Y cuando hablo del consentismo, me interesa más la sutileza del pensar, ¿verdad? En vez de ser como tan directo en la forma en que digo las cosas o como de forma tan decorativa, ¿verdad? Quiero que el conceptismo busca que pues pienses, ¿verdad? Que le pongas más mente a lo que te está intentando decir, ¿verdad? Para interpretarlo a través de tu pensamiento, ¿verdad? Entonces no es tan directo la forma en que se percibe el arte. De ahí, también el culturalismo se interesa por los valores fónicos, sensoriales y imaginativos del lenguaje. Cuando hablamos de lo fónico, hablamos de cómo suena, ¿verdad? Sonido fónico, ¿verdad? Y de ahí el conceptismo le interesan los juegos de palabras que incentiven tu ingenio, ¿verdad? Apela a la imaginación y no a los sentidos, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del culturalismo es súper explícito, ¿verdad? Esa es la palabra que buscaba. Explícito, ¿verdad? Es mis sentidos lo perciben inmediatamente como yo lo veo y así lo percibo. Eso es nada más. Pero cuando hablo del conceptismo, lo veo y lo analizo y después lo entiendo, ¿verdad? Entonces, apela más a que tú pienses de imaginación, ¿verdad? Culturalismo se expresa más que todo a través de la poesía, porque la poesía pues tiene estructura, ¿verdad? Entonces, por eso es que se presenta más que todo en la poesía y el conceptismo se expresa más que todo a través de la prosa, porque la prosa es una forma de literatura que te da más libertad respecto a cómo expresar tus ideas, ¿verdad? De ahí, culturalismo es un arte de minorías, ¿verdad? Y el conceptismo es un rasgo típico del español, de espíritu sutil e ingenioso, ¿verdad? De ahí podemos hablar que geográficamente vamos a ver que se sitúan en lugares diferentes de España. Geográficamente el culturalismo se encuentra en el sur de España, ¿verdad? Y el conceptismo se sitúa más que todo en el norte y el centro, ¿verdad? Por eso es que se puede ver que es un poco más, un rasgo más típico español, ¿verdad? El conceptismo. Y de ahí, por último, podemos ver que los culteranos, ¿verdad? Los del culteranismo, escribían para los sentidos, como decíamos, ¿verdad? Lo sensorial, y el conceptismo escribían más que todo para la inteligencia, ¿verdad? El conceptismo buscaba hacerte más que todo pensar, ¿verdad? Entonces, esos eran los dos, como las dos ramas, los dos movimientos que vamos a ver que se pueden expresar en el barroco, ¿verdad? ¿Dudas o preguntas, chicos, sobre el culturalismo y el conceptismo hasta el momento? ¿No? ¿Todo bien? Ok, entonces, con esto, chicos, prácticamente eso es lo que tenía preparado, ¿verdad? Con lo último con lo que voy a cerrar van a ser lo que me habían preguntado antes, ¿verdad? Que era cuáles son las obras más representativas del Siglo de Oro. Tenemos aquí la Celestina o la Tragicomedia de Calisto y de Malibea, ¿verdad? Que como les digo, la tendencia de la sátira y la comedia era muy representativo del Siglo de Oro. Aquí tenemos al autor Fernando de Rojas, que
Creo que algunos incluso dudan que Fernando de Rojas sea el autor, pero digamos que es Fernando de Rojas, ¿verdad? Para la Celestina, la tragicomedia, ¿verdad? También tenemos a Lazarillo de Tormes, que es de autoría desconocida, no se sabe quién lo escribió, ¿verdad? Pero se considera como la primera novela picaresca, ¿verdad? Cuando hablamos de lo picaresco, recuerden que hablamos de un personaje pícaro que se aprovecha de los ingenuos, ¿verdad? Lazarillo de Tormes, ¿verdad? También tenemos la mayor obra representativa del siglo de oro, es Don Quijote de la Mancha, con el autor Miguel de Cervantes, que como lo había mencionado, se sitúa específicamente en el movimiento del manierismo, que es la transición entre el Renacimiento y el Barroco, ¿verdad? Y también tenemos a La Fuente Ovejuna, que es una obra de Lope de Vega, ¿verdad? Que también se sitúa pues en lo del Renacimiento, ¿verdad? Y también tenemos La vida es sueño de Calderón de la Barca, ¿verdad? Y todas estas son obras que Calderón de la Barca se desarrolla más que todo en el barroco, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces podemos ver que esas obras son las más representativas del siglo de oro en general, ¿verdad? Y bueno, chicos, eso era lo que tenía preparado para el día de ustedes. Cualquier duda, pregunta que tengan respecto al tema, pues háganmelo saber. Este es el momento, chicos, es ahora o nunca, ¿verdad? Así que dudas o preguntas que tengan, háganmelo saber, chicos, o si todo está claro, pues díganme todo está claro, ¿ok? Eso era pues lo que tenía preparado, ¿verdad? Siglo de oro, si lo ponemos así de forma resumida, siglo de oro tiene grandes influencias con el Renacimiento europeo, la conquista de América y como antecedentes la imprenta que permite que se desarrolle pues con gran esplendor el siglo de oro. También podemos hablar sobre las divisiones que tiene, ¿verdad? De las fases. Tenemos el Renacimiento español y también tenemos el Barroco y tenemos el periodo de transición entre ambas, que es el manierismo, ¿verdad? Entonces, si no hay ninguna duda o pregunta, ¿todo bien? ¿Todo claro? Ok, veamos. La prosa medieval se remonta con la caída del Imperio Romano. El Imperio Romano cae un poquito antes de eso, pero sí podríamos ver como la prosa medieval, como se da después de eso, sí podría verse como algo que se da posterior a eso. ¿Ok? Todo bien, muchas gracias. Ok, chicos, entonces, si no hay alguna otra pregunta, además de la que me acaban de hacer, pues creo que eso sería todo por el día de ahora, chicos. Muchas gracias por su atención, por su participación a través de la videoconferencia. Así que un gusto, chicos, haber estado con ustedes. Mucha suerte para su examen. Espero que estén listos, sigan aprendiendo, síganse formando, sigan invirtiendo en ustedes mismos, ¿verdad? Y pues les deseo la mejor de la suerte para que puedan ser también miembros de la alma mater, ¿verdad? Que es la Universidad de El Salvador. ¿Okay? Así que mucha suerte, chicos. De verdad espero, les deseo lo mejor, éxitos. Espero que todos queden. Queremos que la Universidad de El Salvador se llene de mentes brillantes como las de ustedes, ¿verdad? Creo que todos tienen un gran potencial. Así que si no hay más que, además de lo que me acaban de preguntar, todo lo que me han preguntado durante la videoconferencia,